Bueno, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a las personas que nos están acompañando en este nuevo espacio virtual para conocer experiencias de monitoreo en la biología reproductiva de las aves. Entonces, hemos tenido el gusto de tener en este espacio organizado desde 1900 aves a personas de varios países en Latinoamérica y en esta oportunidad tenemos el honor de contar con la presencia de Diana, una gran conocedora y experta de procesos de monitoreo de la biología reproductiva de las aves en México. Ya nos contará muy bien de qué se trata. Antes de darle una presentación a Diana, debo decirles que esta sala está siendo grabada y quien desee no aparecer en la grabación posteriormente, entonces le recomendamos tener apagada su cámara. Entonces, les damos la bienvenida. Ya un momento les cuento acá. Entonces, Diana Juans es bióloga, es maestra en biología integrativa y candidata a doctora en biología integrativa por el Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana en Veracruz, México. Tiene un diplomado en gestión de las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre por el Centro de Investigaciones Tropicales CITRO de la Universidad Veracruzana. Ha participado como asistente y ponente en diversos eventos académicos como cursos, talleres, simposios y congresos relacionados a fauna silvestre, particularmente aves y rapaces nocturnas. Diana tiene capacitaciones en la identificación, manejo y monitoreo de paseriformes y de rapaces nocturnas. Es directora de la Unidad de Manejo de la Conservación de la Vida Silvestre, UMA La Coruja. Trabaja con cajas nido desde el año 2017. Es observadora de aves y capacitadora del programa Nestwatch en México. Bajo su dirección se han instalado más de 200 cajas nido en el estado de Veracruz destinadas para aves paseriformes y rapaces nocturnas. Entonces, contamos hoy con una experta súper chévere que además tuve el honor de contar también con ella, empezando con mi proyecto 1900 Nidos. Ya nos habíamos visto por este medio también, cuando apenas estábamos arrancando en el año 2021. Entonces, es un honor poder volvernos a encontrar por acá y esperamos tener más espacios de encuentro. Bienvenida, Diana. Gracias, Kalila, un gusto tenerte de nuevo aquí como anfitriona. Igual, bienvenidos sean todos ustedes. Gracias. Bueno, yo creo que podemos iniciar con la presentación. Sí, entonces le doy compartir. Perfecto, tenemos una presentación de unos 40 minutos aproximadamente y luego vamos a tener unos 20 minutos para hacer preguntas y conversar entre todos. Claro. Vamos a Igual quienes quieran ir haciendo preguntas a través del chat, está perfecto. ¿Me dicen si se puede ver bien? Sí, veo bien. Muy bien, entonces este es un video que voy a ir narrando sobre la marcha. Y pues, como les dije, sean todos bienvenidos. Vamos a empezar. Primero les quiero platicar cómo es que yo me acerco a esta temática de las cajas nido. Antes de empezar con cajas nido, ya estábamos trabajando con avifauna, en este caso asociada a arreglos silvopastoriles aquí en Veracruz, dentro de un predio que tiene la Universidad Veracruzana de la Facultad de Medicina y Veterinaria, Zootecnia. Vamos a darle aquí más, ahí está. Y entonces empezamos a registrar toda esta diversidad de aves que tenían en este predio ganadero. Y la misma gente, personal, académico y demás, pues se conmocionó al saber que había muchísimas especies de aves, más de 150 aves registramos en 2 temporadas, y entre ellos vienen los búhos. Entonces, al conocer el paisaje y demás, nos hizo pensar, bueno, aquí hay mucho pastizal, ¿en dónde están viviendo estos búhos que han sido presentes en nuestros listados? Y decidimos implementar estos primeros diseños que se ven en pantalla de forma más artesanal. No seguimos un método tan científico, sino que más bien fue experimental para ver qué pasaba, ¿no? Si estos espacios eran o no ocupados. Y resulta que sí. En el primer año, Glaucidium brasilianum, conocido aquí en Veracruz como tecolote bajeño, empieza a anidar estos espacios. Eso nos motiva a seguir construyendo nidos para rapaces nocturnas, en este caso, que es el diseño que vemos.
y también para otro tipo de aves, como son los carboneros, el género Bailophus, por ejemplo, los carpinteros, mosqueros, entre otros. Entonces, en donde nos dejaban poner cajas nido, nosotros aprovechábamos y empezábamos a colocar. Ya después vamos metiéndonos más con la parte científica y entonces empezamos a escribir sobre qué pasó con estas cajas en esta unidad de producción pecuaria en la Universidad Veracruzana en México, ¿no? Empezamos a documentar y a empaparnos también de toda la información que puede estar en el medio de Internet ahora, en este caso. Y también nos vamos acercando a esta plataforma de ciencia ciudadana de NESWatch, que es el programa de ciencia ciudadana que tiene la Universidad de Cornell, y ahí vimos que hay ya un sinfín de datos que ellos manejan en esta página. Por ejemplo, desde cómo nosotros podemos fabricar los nidos, cómo hacerlos, cómo sé de qué tamaño es el nido que yo quiero para cierta ave en particular. Aquí podemos ver algunos de los planos que ya están en esta página de NESWatch, y entonces nosotros seleccionamos, en este caso, algunos similares a la especie de nuestro interés, dado que no hay esta distribución del búho café en Estados Unidos. Bueno, sí hay unos registros en Texas, pero no es tan común, entonces no está para estos planos. Por ello empezamos a hacer nuestros propios diseños, y aquí lo que estamos viendo pues es justamente la fabricación. Ya que tenemos nuestro plano, que ya sabemos para qué especie queremos trabajar, entonces hacemos los cortes. Aquí lo que estamos haciendo es la apertura de entrada. Los tamaños van variando de acuerdo a la especie. En este caso estamos utilizando 2 pulgadas del tamaño de la entrada, porque van a ser para aves paseriformes, pequeñas, y pues todo ya va más con cuidado, ¿no? Si se dan cuenta, en las primeras cajas que pusimos no había como tal una medida homogénea. Ahora ya todo es más exacto, las mediciones, a qué altura va esta apertura de entrada, y el grosor de la madera. Ya sabemos que no usamos tratamientos químicos. En los primeros diseños, pues sí, lo llegamos a hacer por esta parte de no conocer del todo. Entonces, poco a poco uno va mejorando con las prácticas que se van conociendo. Aquí este es un diseño de caja nido para el carbonero, el Bailophus atricristatus o algún tirano. Tiene una puerta abatible, lo que nos va a permitir en posteriores momentos hacer limpieza de los nidos y facilitar el monitoreo. Se le pone un seguro, ahí vemos que está abriendo, y se le pone un seguro para que no haya problema. Aquí ya están nuestros primeros polluelos. Estos son polluelos de carpintero frente dorada, Melanerpes aurifrons, y tuvo en esta ocasión 5 polluelos. Aquí los podemos ver casi recién eclosionados, no presentan plumas. Y aquí ya vemos otro nido de un tirano, Tyrannus tirano. Y aquí vemos que tienen 5 huevitos. Este nido estuvo muy, muy interesante. Aquí en Veracruz, en la selva baja caducifolia, tenemos la especie Campylorhynchus rufinuca rufinuca, que ahora ya es una especie endémica para nuestro estado. Y aquí vemos que si bien ellos ocupan algunas acacias o estructuras de vegetación que tengan mucha espina, precisamente para la protección de sus nidos, y que tienen diversos nidos como dormideros, llegan a ocupar estos espacios de cajas nido al estar disponibles. Aquí este es uno de la especie que nosotros queríamos que anidara en nuestras cajas, que es el Bailophus atricristatus. Tuvo 6 huevos y ahí vemos polluelos recién nacidos. Aquí también vemos otros tiranos. Todas estas cajas se trabajaron en el año 2020 al 2022. Se pusieron cerca de 80 nidos de un mismo diseño, tamaño, y están ubicados en la Reserva Natural Chocotitla. Para los que conocen al buen Aurelio, pues es su predio. Está ubicado muy cerca de la capital veracruzana, aquí en el estado. Y vemos también ya este deterioro también del tiempo y de los mismos carpinteros que han intervenido en las aperturas de entrada. Ahí podemos ver cómo se está monitoreando esta caja, y esos polluelos de Melanerpes aurifrons que nosotros vimos, ya los estamos viendo aquí más grandes, ya emplumando, ¿no? Y pues sí, tenemos que tener sumo cuidado
a la hora de hacer estos monitoreos con personal capacitado. Nuevamente, esa puesta de huevos de Bailophus atricristatus, carbonero cresta negra, ya aquí los podemos ver casi para irse del nido, ya totalmente emplumados. Los padres estaban muy pendientes de ellos. Afortunadamente sí se lograron pues todos los huevitos. Estas cajas no se pusieron a una altura muy alta, están cerca de los 3 a 5 metros debido a la condición de los árboles que se presentan, ¿no? Por el hecho de ser una selva baja. Aquí podemos ver de nuevo los carpinteros ya más emplumados. Y cabe destacar que aquí hubo un intento de depredación por una boa. Quiso entrar aquí al nido. Y están ya también listos casi para irse estos polluelos. Entre nuestros registros tuvimos cosas muy interesantes, como es este tlacuache ratón, marmosa mexicana. Es una especie de tlacuache pequeño, arborícola, del cual no se está describiendo mucho sus cuestiones ecológicas y biológicas, y nos dimos cuenta que llegó a ocupar estos nidos, ¿no? Ellos metieron hojarasca, construyeron su propio nido adentro, y ahí podemos observar a una hembra con sus crías. No fue la única caja que ellos ocuparon, hubo otras más por esta especie de marmosa mexicana, lo cual nos da un dato importante, que si bien nosotros pensamos en las aves y queremos destinar espacios, recursos para ellos, hay otros animales que también requieren de estos espacios, ¿no? De acuerdo a sus hábitats. Entonces ya con toda esta información y ya estando más cercano a lo que es la ciencia ciudadana y la plataforma de Nestwatch, entonces compartimos con ellos nuestros resultados y se hizo esta pequeña nota de divulgación en ambos idiomas. Para ellos fue algo innovador, nos comentaban, porque siempre todo era en inglés, pero ahora ya Latinoamérica se está sumando a estos estudios. Este es, derivado de mi estudio de la maestría, que fue lo que vimos anteriormente de los nidos en este lugar de Chocotitla. Pues también salen otras cosas interesantes, como cuál fue el tamaño de los huevos en total, cuántos polluelos nacieron, cuántos lograron salir del nido, en qué temporada fue, y se comparó esto entre 2 años, ¿no? Esto nos abrió muchas puertas a escribir, a narrar historias, a contar historias sobre el proceso que tiene la fauna en las cajas nido, en hábitats perturbados, ¿no? De aquí de Veracruz. Y esto nos emocionó mucho a tal grado de seguir haciendo cajas nido para aves paseriformes y para otro tipo de aves, ¿no? Aquí podemos ver pues todo lo complejo que es ya esta estructura de aterrizar en el escritorio, todo lo que hiciste en campo, hasta que ya queda en algo sólido, y que en este caso pues puede ser una publicación o una divulgación, ¿no? Aquí vemos las cajas que se ocuparon, ahí están los adultos asomándose, llevando comida hacia sus polluelos. Aquí podemos ver huevos y polluelos por especie y un pequeño mapa de la distribución de las cajas. En este caso, puntos rojos vienen siendo hábitats que estaban más abiertos, más áridos, y los puntos verdes eran zonas más riparias, en donde pudimos encontrar que sí hubo una preferencia de las especies que nos anidaron en las cajas por estos sitios, ¿no? Por ejemplo, los mosqueros prefirieron espacios más riparios y los carpinteros hábitats más abiertos. Y bueno, como nosotros en la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, que es como un centro de rehabilitación para rapaces nocturnas en específico, empezamos a implementar diseños a nuestra consideración para el búho café, dado que les comentaba que no estaban estos planos ya inmersos en la plataforma de Nestwatch. Entonces empezamos a crear distintos diseños hasta que este que vemos en pantalla pues fue el exitoso. Desde el año 2019 a la fecha hemos intentado y hemos tenido éxito en la reproducción del búho café, Strix virgata. Aquí podemos ver a una hembra y el proceso de crianza de 2 polluelos que en este caso tuvo. Se pudo tener evidencia desde que se ingresa a la caja y pone los huevos y nacen los pequeños. Aquí tenemos otra toma de una lechuza americana, Tito furcata. Aquí podemos ver una cópula
dentro del nido cuando la hembra ya estaba poniendo o ya tenía una puesta de 2 huevos. Este es su primer intento de anidación en primavera de este año. Lamentablemente, al ser ejemplares jóvenes y decir que provenían de decomisos, de rescates, el fin de la UMA es la rehabilitación. Sin embargo, los nidos para refugio o anidación vienen siendo recursos de enriquecimiento en los recintos para, en este caso, esta especie. Y lo que llevó a todo fue la reproducción, ¿no? Entonces ahora volvemos a entrar a la página de Nestwatch en donde nos enseñan todos los planos que hay para estas especies y al trabajar ya en conjunto con ellos, compartimos nuestro diseño, ellos hacen la edición de lo que es el plano y ahora ya lo podemos ver en su plataforma, ya se puede descargar. Nosotros ahí lo que hacemos es picarle la imagen de interés, escribimos nuestro correo electrónico y ya, solo le damos descargar. Y con eso ya podemos obtener este u otro tipo de plano que sea de nuestro interés para construir. Viene muy detallado, viene cuántos cortes debemos hacer, el tamaño del tablón, las medidas, todo muy bien. Este primer diseño no cuenta con un techo de inclinación, dado que estaba en condiciones controladas de cautiverio. Ya posteriormente hacemos pues mejoras en el diseño para aplicarlos al exterior. Y aquí sacamos esta pequeña nota sobre repoblación de búhos cafés en Veracruz, México. Estos son los diseños que se crean y que compartimos con esta plataforma de ciencia ciudadana. Vemos que tienen una puerta abatible al frente, que no tienen esta inclinación del techo, entre otras características que vamos a poder ver más adelante. Aquí también se ve una pequeña gráfica donde vemos que el año 2020 fue donde tuvimos más polluelos. Ya posteriormente, pues al ir liberando ejemplares y demás, pues esto va variando. Y aquí vemos un huevo, polluelos y los ejemplares que ya están crecidos y casi listos para ser liberados. Eso cabe resaltar que nosotros reproducimos el búho café con fines de investigación, dado que es una especie que para la zona no se tiene mucha información al respecto y es una especie muy abundante en la ciudad. Entonces, por ello es nuestro interés y cabe resaltar que todos los ejemplares que han nacido en cautiverio han sido liberados al medio silvestre. Y aquí también tenemos otro ejemplo de datos recopilados de nuestra unidad de manejo, de los polluelos que han nacido y el proceso de cuidado parental que le da la hembra, que es un poco largo, a diferencia de otras especies, es cerca de unos 2 meses, desde que es la incubación hasta que salen ya del nido, ¿no? Este es otro estudio que se hizo sobre la rehabilitación de rapaces, que en nuestra UMA han llegado ya hasta la fecha al menos unas 150 aves de diferentes, tanto rapaces nocturnas como carpinteros, golondrinas, colibríes, garzas, aunque nos restringimos a rapaces nocturnos, dado que nuestros recintos están habilitados para este tipo de especie. Y entre lo que podemos hacer nosotros con los ejemplares, pues es sacar un montón de datos interesantes. Aquí, por ejemplo, lo que vemos es un convenio que decidimos nosotros ya trabajar las cajas nido en parques urbanos, áreas naturales protegidas, que son sitios destinados para la conservación que administra el gobierno del estado de Veracruz. Este fue todo un protocolo, una convocatoria a la que sometimos para tener un recurso financiero y con ello poder desarrollar el proyecto que les voy a platicar a continuación. Desde obtener la madera para construir las más de 100 cajas que hicimos. Esta herramienta, por ejemplo, este banco de corte también fue derivado de este recurso al que fuimos convocados. Y aquí podemos ver el corte de la madera, ¿no? Todo tiene que ser con mucho cuidado y supervisado. Estos son ya los detalles que empezamos a implementar con los modelos de nido para búho café Strix virgata. Si se dan cuenta, el techo ya tiene una inclinación para que, como de hecho aquí es muy húmedo, entonces llueve bastante y tenemos que garantizar la longevidad de las cajas. Estamos aplicando una membrana impermeable plastificada
que se está poniendo con calor y posteriormente se va a fijar con grapas para que tenga justamente una mayor durabilidad la madera en el ambiente exterior. Y podemos ver también una placa metálica que es antidepredadora para evitar que, como en proyectos anteriores descubrimos, los carpinteros intervenían y hacían más grande esta oquedad, entonces tener ese control para que especies de cierto tamaño, que en este caso es Glaucidium brasilianum, Tito furcata y Strix virgata, puedan albergar, ¿no? Y que no se hicieran estos agujeros más grandes. También podemos ver que tienen un número serial. Todas las cajas tienen un código único para poder después hablar sobre las cajas en particular, para tener este control. Y esto fue aplicado con calor. Simplemente, como es tipo plástico caucho, se calienta y se va adhiriendo a la madera. Se va adhiriendo. Y esto le va a dar una mayor duración. Aquí cabe resaltar que también debe salir la creatividad. Se hizo en masa todo esto y pues ya fue mucha práctica, ¿no? Ya al final éramos unos robots que estábamos ahí fabricando y fabricando cajas y se hace con gusto. Cada detalle cuenta y es muy enriquecedor estar trabajando con la madera y saber que tú estás pues haciendo sus casas, ¿no? Se debe de disfrutar todo esto porque si no lo disfrutamos, pues puede intervenir en nuestros resultados. Hay que ser muy cuidadosos, que no dejar filos, se detallaron muy bien, se limaron las cajas, la parte metálica también para no tener problemas de cortes en las patas, porque ellos llegan, se posan y no saben, ¿no? Aquí estamos armando cajas para lechuza, Tito furcata, armamos cerca de unas 30. Estas sí ya no tuvieron placa antidepredadora, al igual que la del búho café, debido a que ya era un tamaño más grande, y costaba también un poco hacer los cortes en las láminas. Entonces ya por tiempos, porque también debido a la convocatoria estamos trabajando bajo reloj, así las quedamos. Y aquí podemos ver algunas ya terminadas, que se le está aplicando la serigrafía, este código alfanumérico, único que viene siendo el sitio, el diseño de caja y el número de la caja. Estas son para búho café, las anteriores, estas son para Tito furcata, y hay unas pequeñitas por ahí que son para Glaucidium brasilianum. En total, para este proyecto se hicieron 127 cajas de estos 3 diseños y se pusieron en el año 2024, en el otoño, precisamente hace un año nos estábamos construyendo e instalando. Una vez que las cajas se instalan, pusimos un poco de viruta, un sustrato de viruta de cerca de 4 pulgadas de espesor. Y aquí estamos viendo ya la parte aplicada de subir al dosel con técnicas homologadas de ascenso y descenso por cuerdas fijas, y estamos ya ascendiendo para poner nuestro sistema e instalar las cajas. Este es un pino, estamos en un área natural protegida, y es todo un equipo de trabajo el que, a pesar de que no se nota aquí, es todo un equipo de trabajo con el que se logra hacer todo esto. Las cajas, las más pesadas, estamos hablando de unos 18 kilos para Tito furcata y para Glaucidium de unos 5 kilos. Entonces, ahorita lo que yo voy a hacer es subir por el árbol y voy a conectar un sistema que me va a permitir subir la caja con poleas. Llegamos a una altura adecuada, de acuerdo a lo que nos dice la literatura, que en este caso se pusieron los nidos desde los 6 metros hasta los 16 metros. Ahí estoy pues, sacando todo lo necesario para tanto yo estar segura en altura como para poder subir esta caja. Ahorita está a velocidad aumentada, pero es todo un ritual. Estamos poniendo cintas, mosquetones de seguridad, para que ya posteriormente suba la caja. Nos estamos comunicando por radio, instalamos nuestra cuerda y procedemos a subir la caja. Ahorita en un momento se va a ver desde abajo cómo va subiendo.
Hay que tener mucho cuidado porque en este caso nos tocó un árbol que tenía mucha ramificación. Tratamos de orientar los nidos hacia el norte geográfico, dado que en la literatura se nos ha dicho que es una orientación geográfica idónea, ya que va a permitir guardar mejor la temperatura y evitar un poco los vientos fuertes, ¿no? A la par de que van subiendo la caja nido, va también nuestro técnico arborista subiendo abajo de la caja para ir procurando que no vaya golpeándose, que no se vaya atorando, porque como les digo, nos tocó un árbol muy ramificado. Ahí lo que yo voy a hacer es cambiarme de posición para librar espacio y que la caja nido pueda subir un poco más. Parte de la estructura de la caja se embala para que a la hora de ir subiendo, pues igual no se vaya deteriorando. Es muy grato estar hasta arriba, te pone mucho a pensar y puedes conocer un poco más de cómo los pájaros ven, ¿no?, el entorno. Ahí ya casi va llegando nuestra caja. Y ya una vez que llega, lo que hacemos es fijarla directamente al tronco con clavos de acero inoxidable sumergidos previamente en alcohol y clavamos la parte de arriba y de abajo para asegurar la caja. Ahí ya nos alcanzó nuestro técnico, que nos va a ayudar a fijar la caja por la parte de abajo y posteriormente yo lo haré por la parte de arriba. Trabajar en altura es un poco difícil, si bien ya de por sí con una escalera también lo es. Estás a 10 metros y pues sí, da un poco de vértigo a veces, pero te tienes que concentrar en que todo salga bien, no puede haber errores. Y bueno, aquí lamentablemente lo que estamos viendo es un huevo de Strix virgata que fue puesto en una cavidad artificial dentro de la zona de Jalapa, que es la capital de Veracruz, y aquí podemos ver una hembra. Aquí fue un reporte vecinal, nos informaron unos vecinos que vivían enfrente que encuentran este búho y que ven unos huevos, pero al tener una inclinación, porque es un tubo de drenaje, resulta que los huevos se caían y se caían y se caían. La gente iba, los colocaba con cuidado, con un guante, pero se volvían a caer. Entonces, ante la preocupación, decidimos colocarle esta caja nido a la búa. Ese panel que se ve allí se conecta a una cámara al interior del nido, lo que nos va a permitir pues monitorear y tener control de lo que va sucediendo. Este es otro sitio en el que instalamos un nido artificial para búho café, Strix virgata. Lo que estamos haciendo es utilizar una pértiga extensible, es como una garrocha muy, muy grande, retráctil. En esta pértiga colocamos una GoPro, en este caso, que ya tiene un poco de luz, para determinar si ya estaba ocupado o no este nido. Y, oh sorpresa, está ocupado por un búho café. Ahí ya podemos ver una hembra que ya fue anillada y tiene una puesta de 2 huevos. Para todos estos procesos que también van a ver a continuación, cabe resaltar que ante la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales aquí en México, es una institución federal con la cual nosotros solicitamos el permiso para el manejo y colecta de muestras derivadas de vida silvestre de aves rapaces nocturnas. Esa es una conducta muy buena que podemos notar de un ejemplar silvestre. No sabemos con lo que nos vamos a encontrar una vez que ya está la caja puesta y que nosotros subimos nuestra cámara. En este caso, pues ya vimos un nido ocupado. Y entonces
procedemos a medir a la hembra para tener estos registros de parámetros morfométricos, obtener su peso y algunos registros fotográficos. Alguien desde abajo está obstruyendo la entrada, la apertura de la caja, mientras yo ascenso y capturo a la hembra. La voy a meter en un saco de manta y voy a proceder a bajar para que en nuestra estación hagamos pues, el manejo pertinente del registro de morfométricas y colecta de muestra sanguínea y búsqueda de ectoparásitos. Como les mencionaba, es un poco difícil trabajar en altura. Quisiéramos ser un pulpo para tener muchas manos y que controlar todo y demás, pero hay que ser muy cuidadosos. Ya una vez que se capturó la hembra, podemos tomar algunos registros como son fotografías de los huevos. Estos también fueron pesados y fueron medidos en todos los sitios donde tuvimos cajas nido ocupadas por búhos. Y procedemos al descenso. Ya una vez llegando abajo, ya tenemos todo listo para ser lo más rápidos posibles en el registro de datos morfométricos que viene siendo el tamaño del pico, el tamaño de la cuerda alar, el tamaño de las rectrices, de la almohadilla, porque en rapaces nocturnas el dimorfismo sexual no es tan marcado. Entonces, estos parámetros son los que nos ayudan a determinar si es una hembra o un macho. Y bueno, toda esta parte de las cajas nido con búhos cafés viene siendo tema de mi tesis del doctorado ahora, que se trabaja en la ciudad de Jalapa, una ciudad que está inmersa en la transición de urbanización. Todavía podemos encontrar varios fragmentos remanentes de bosque mesófilo, de bosque nuboso, que es el tipo de ecosistema que caracteriza esta ciudad. Pero también sabemos que la mayoría de las especies de aves rapaces requieren cavidades en los árboles o acantilados para anidar. Y dado que hay esta baja disponibilidad de espacios por la pérdida de estructura arbórea, pues esto ha impactado de manera negativa en sus poblaciones. Además, no todas las especies pueden excavar sus propias cavidades, requieren de las ya existentes en el entorno. Y también no todas las cavidades del hábitat van a ser adecuadas para anidar. Ellos requieren un microhábitat específico, como ya habíamos hablado anteriormente. Algunas de estas características son la altura del árbol, el porcentaje de cobertura y protección que el árbol le va a ofrecer al ave, la temperatura y humedad del nido, incluso si estamos hablando de una zona urbana, el nivel de ruido y de luz. Estudiar aves rapaces no es fácil. La mayoría de los estudios se basan en especímenes de museo y muy pocas veces provienen de aves vivas debido a la dificultad de captura. Sin embargo, una estrategia utilizada para estudiar a estas aves es la instalación de nidos artificiales. La estructura del nido es de acuerdo al grupo de ave que nosotros queremos investigar. En el caso de las aves que anidan en cavidades, vamos a emplear diseños cerrados con apertura de entrada a las que denominamos cajas nido. Otro tipo de nidos artificiales vienen siendo plataformas o nidos para golondrinas que no son del todo tan cerrados. Aquí nosotros en este estudio, como les comentaba, tenemos 3 diseños, Glaucidium, Strix y Tito furcata. Nuestro objetivo es evaluar la influencia de las características del hábitat urbano en la dieta, la condición de salud y la ecología reproductiva de las aves rapaces nocturnas en áreas verdes de esta región neotropical. Vamos a caracterizar la estructura arbórea, describir procesos de anidación y cuidado parental, comparar condición corporal y atributos morfométricos, determinar perfil hematológico y química sanguínea, así como registrar la presencia de ectoparásitos en aves rapaces nocturnas. Y bueno, para ello,
Empezamos por la estructura arbórea, caracterizar el hábitat. Aquí vamos a emplear el método de cuadrantes centrados en puntos, que consiste en, siguiendo las direcciones de orientación geográfica, se registra el diámetro del árbol, la distancia entre el árbol más cercano y el árbol nido, la altura, el porcentaje de cobertura arbórea y se determina también la especie arbórea. Entre otras cuestiones, también se considera medir las cavidades que pudieran encontrarse en estos árboles, dado que eso nos va a indicar pues si hay o no cavidades para este tipo de especies de interés y el por qué o no ocupan nuestros nidos. En este caso, ya que hicimos todo este registro de datos, nos damos cuenta que, pues sí, cerca de estos nidos existen 19 especies de árboles que en su mayoría son del género Quercus, los encinos, que aquí en Jalapa tenemos pues muchas especies de encinos, y vemos que son árboles nativos, los que se encuentran cerca de nuestros nidos instalados. También podemos ver aquí algunas métricas como la altura y el diámetro en promedio. Y empezamos a registrar procesos de anidación en cajas. Una vez que ya tenemos nuestro nido ocupado, que ya visualizamos con nuestra pértiga y la cámara, decidimos instalar dentro de los nidos cámaras para documentar esta parte del proceso de crianza, pero también al exterior del nido para ver la conducta del macho, porque nos preguntábamos dónde estará el macho, dado que solo adentro del nido se veía un solo ejemplar. Ya al poner el nido al exterior, nos damos cuenta que él es el encargado de proveer el alimento. Él es muy activo en traer, llevar el alimento al nido. En esta cuestión ya de capturar el ave, aquí vemos algunas imágenes de lo que comentábamos hace rato, que es el registro de fotografías de la cuerda alar. Esto nos va a permitir conocer patrones de muda. También tenemos registro de el ala, de las rectrices, del peso, y aplicamos un sistema de marcaje en anillos de aluminio con un número serial único, de acuerdo al tamaño de las especies. Y aquí está nuestro permiso de colecta de muestras biológicas ante la Semarnat. Vemos algunas imágenes también de cómo estamos colectando la muestra sanguínea, que nos va a servir para determinar el perfil hematológico y parámetros de química sanguínea de estas especies. En cada manipulación por individuo vamos explorando el plumaje, vamos buscando que no vaya a haber, o en el caso de haber ectoparásitos, pues se van colectando. Hay zonas, algunas zonas muy específicas en donde también luego los podemos encontrar. Los ectoparásitos pueden ser desde chinches, ácaros, moscas, larvas. También nos interesa saber qué están comiendo, dado que están inmersos en un hábitat que ya está con cierto grado de perturbación, nos interesa saber qué comen. Entonces, dentro de los nidos colectamos las egagrófilas, que vienen siendo unos pellets que los búhos regurgitan y que pueden contener huesos, plumas, restos de artrópodos, y que esto nos va a ayudar a determinar qué comen. Aquí lo que hicimos fue secar las egagrófilas, desecarlas en una estufa, pesarlas, medirlas, y posteriormente empezamos a hacer la separación de material. También de los nidos sacamos el sustrato y empezamos de manera indirecta a buscar todos estos restos, ¿no? Y bueno, aquí algunos resultados sobre las morfométricas de rapaces nocturnas. Vemos en la gráfica del lado izquierdo, una variación morfométrica mayor para Strix virgata, que está en el polígono de color rosa, dado que aquí tuvimos una amplia muestra de adultos y de juveniles, lo que nos permite ver mayor variación en estas morfométricas, a diferencia de Tito furcata, donde tuvimos pocos individuos y solo fueron adultos. Bueno, en cuanto al perfil hematológico, también ya se obtuvieron valores y nos dicen que para Strix virgata sí hay una variación por edad y sexo, particularmente en células heterófilos, basófilos y eosinófilos. Estas comparaciones se hicieron por grupos, por edad y por sexo. Aunque en Tito furcata no salió tan representativo,
el estudio todavía continúa, entonces se van a ir sumando más datos a estos parámetros, y eso es muy importante porque si bien ya se conocían para Tito Furcata algunos parámetros de referencia, estamos hablando que es en otras regiones. Para Veracruz no se tenían descritos. Estos son algunos valores de química sanguínea, también fue comparado por edad y sexo. Y aquí no hubo bueno, se mantuvieron homogéneas entre especies y entre grupos, sin embargo, pues sí podemos notar, por ejemplo, en la glucosa, que sí existe como que este nivel más alto debido a este proceso en el que están los juveniles, ¿no? De crecimiento, donde requieren, tienen un metabolismo rápido de crecimiento y consumen mucha proteína, ¿no? Aquí podemos ver algunos de estos ectoparásitos que se encontraron precisamente en juveniles de búhos que fueron nacidos en las cajas nido. Eran larvas de dípteros que se encontraron en la parte del tímpano, en la parte de la cloaca y en el pico. Entonces, al nosotros notar esto, se hace una intervención médica para poder colectar estas larvas, hacer las curaciones, dar seguimiento y posteriormente liberar a los ejemplares dentro de los nidos donde fueron encontrados. Este es pues una publicación también, una divulgación que se hizo ya más recientemente aquí en la universidad para dar a conocer los resultados que se han llevado a cabo sobre este proyecto de cajas nido para rapaces nocturnas. Podemos ver algunas imágenes de la instalación de los nidos. Cabe resaltar que han participado muchísimas personas en este proyecto, desde alumnos de la Facultad de Biología que han realizado voluntariados y servicio social con nosotros. Por ejemplo, aquí vimos un alumno de ellos, hasta otros colegas, ¿no? Veterinarios, biólogos, que se han sumado y que tienen interés en participar, en ver qué se hace y qué va a pasar después, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya es la parte de la ecología reproductiva, donde ya estamos mostrando que estas cajas fueron ocupadas, que son una técnica eficiente en hábitats urbanos que se pueden implementar para tanto rapaces nocturnas como para otras especies de aves, ¿no? Y bueno, es como una embarradita, hay muchas cosas que se están haciendo y pues también no podemos poner todo, pero esto es lo principal que se está realizando aquí en la zona con las cajas nido. Y si tienen alguna pregunta, pues ya ahorita la vamos resolviendo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Diana. Qué experiencia tan importante y tan enorme como ha crecido desde cuando nos vimos en el año 2021, tenías algo mucho más pequeño, ¿no? Has crecido bastante. Nos emocionamos al poner las cajas. El hecho de nosotros ver que aquí en cautiverio se pudo, pues realizar ese sueño, ¿no? De decir, ok, los búhos son indicadores importantes de los ambientes, son controladores biológicos, pero ¿qué está pasando con ellos? ¿Dónde están? ¿En dónde están viviendo? ¿No? Entonces, por eso que es nuestro interés en poner estas cajas en áreas verdes de nuestra ciudad y pues a lo que sigue. Bueno, sí tenemos bastantes preguntas. Cuando ibas pasando la presentación, me iban surgiendo, por lo que también estoy un poco inmersa en el tema de la reproducción en cajas nido. Tengo bastantes preguntas personalmente y por acá también hay unas preguntas en el chat, pero sé que este video, pues antes me permito tomarme un momento porque sé que esa grabación la van a ver personas, va a llegar a muchas personas en diferentes países que no tienen el nivel de conocimiento y de investigación que tú tienes y que entonces pues es importante también para estas personas que somos principiantes, que estamos apenas aprendiendo, empezando a conocer esto, es importante saber que ese monitoreo, ese tipo de monitoreo que nos muestra Diana, que nos enseña Diana hoy, corresponde a personas ya con un nivel de experiencia y con el aval para hacerlo, que para montarse un árbol a instalar una caja nido, para ingresar al nido, para manipular fauna,
para manipular huevos. Todos estos temas son de una responsabilidad muy alta, tanto ética como legal, en diferentes países. En los diferentes países se maneja diferente, me imagino, pero por lo menos en Colombia, donde me corresponde a mí, digamos, divulgar información de acuerdo a lo que está en nuestro alcance. En Colombia no es permitido manipular fauna silvestre ni el contenido de los nidos si no tienes una licencia, y esta licencia realmente se la otorgan únicamente a personas ya con un nivel de conocimiento, ¿sí? Entonces, por un lado eso es importante, y por el otro, ya a nivel ético, pues que existe un código de conducta y protocolo para el monitoreo de nidos, que mismo Nestwatch nos muestra, en donde nos dice qué hacer y qué no hacer a la hora de monitorear nidos. Entonces, pues me pareció como importante dar el aporte para que las personas que luego vean esta grabación tan interesante sepan que hay unos límites que debemos nosotros acatar como ciudadanos en el monitoreo participativo. Entonces, es como me pareció importante apuntarlo porque llama mucho la atención ir y meterse al nido, pues digamos de alguna manera entrar al nido, ¿sí? A monitorear. Entonces ya, pues dando como esa claridad, vamos a algunas preguntas que hay en el chat. El código de conducta lo podemos conocer en la misma página donde nos mostró Diana, en Nestwatch, y allí nos indican cómo se hace el monitoreo desde sin cámaras y desde la parte ciudadana. Entonces, ¿en cuánto tiempo se instala una caja nido en un árbol? Pregunta Silvia. ¿Me repites tu pregunta? No te escuché esa parte. ¿En cuánto tiempo se instala una caja nido en un árbol? Ok, bueno, va a depender mucho de qué caja sea. Por ejemplo, las de Glaucidium brasilianum, que vienen siendo pequeñitas, cerca de 1 hora. Pero también depende mucho el árbol. A la hora de nosotros tratar de conectar el árbol, a veces no es tan fácil, a veces hay que hacer muchos intentos hasta que se logra, ¿no? Y hemos estado de 1 hora en promedio hasta 3 horas con un solo nido. En promedio íbamos poniendo unos 4 o 5 nidos al día. También me imagino depende el modelo de caja, la altura, sí, ¿cierto? Porque es diferente. Sí. Porque también manejas varios tipos de cajas nido, según nos mostraste, la diferente altura, entonces me imagino que varía también eso. Bueno, Scorpionari nos dice que qué marca recomienda para el monitoreo de fauna. Creo que cuando escribió la pregunta estabas hablando del monitoreo con cámaras. Ah, ok. Bueno, ahí va a depender mucho de tu presupuesto, de en dónde estés ubicado. En nuestro caso, uno de los nidos que fue ocupado estaba cerca de infraestructura, entonces hubo la oportunidad de conectarla vía Wi-Fi. Y por eso es que pudimos obtener pues esas valiosas imágenes, ¿no? Pero hay otros sitios en donde de plano pues es pura vegetación y entonces ya pues tendríamos que recurrir a la compra de estas pastillitas de internet portátil, ¿no? Que pues nos ofrecerían los datos. En internet hay muchos diseños, por ejemplo, alguna de las cámaras que yo escogí le dura la pila unos 4 días, la cargas, la pones, 4 días te va a estar grabando, tiene su tarjeta de memoria y en caso de que no puedas vincularla vía Wi-Fi, tienes esa ventaja de que tiene la tarjeta de memoria, pero tienes que estar pendiente de cada cierto tiempo, en este caso 5 días, cambiar tu batería. Y los costos en pesos mexicanos, estamos hablando de 400 a 800 pesos mexicanos. Perfecto. Silvia pregunta si se presentó algún caso en el que después del registro de datos morfológicos las aves ya no volvieron a la caja nido. Ah, no, en este caso, una vez que tomamos las medidas morfométricas, los ejemplares fueron subidos nuevamente y depositados dentro del nido y posteriormente en las siguientes visitas no hubo una interrupción del proceso de anidación, afortunadamente. Perfecto. Un momentico. Silvia también dice muchas gracias por compartir su trabajo de investigación. Daniel Gonzalo dice gracias por la explicación de su trabajo de investigación. Bueno, por acá muchas felicidades para ti, admiración, cómo se ha avanzado el proyecto. Que quiere ver de nuevo el registro de la marmosa, por favor. Te lo ponemos o te lo mandamos. Listo. Asociación de Protección a la Vida, AJO,
Eh, Consulta si recomiendan algún lugar para comprar los materiales de las cajas nido y si queremos donárselos. Ok, bueno, en este caso sí es importante saber de dónde proviene la madera para evitar comprar en sitios pues que no están autorizados. Entonces hay que informarse bien de eso, de dónde proviene la madera. En este caso, la madera más comercial viene siendo el tablón de pino. Entonces ese fue el que nosotros adquirimos, aunque también aquí en la ciudad venden el de encino, aunque los precios sí se disparan bastante, ¿no? Entonces, más que nada es ver la procedencia de la madera y pues cotizar de acuerdo a los tablones que vayas tú a necesitar. Sí, para compartir también experiencias, en Colombia nos ha funcionado mejor la lámina de triplex de 12 milímetros. No sé si allá la consigues. Sí, en el caso de las cajas para lechuza, por la dimensión, llegamos a comprar la lámina de triplay. ¿Y cómo te funcionó? A la intemperie, ¿qué durabilidad tuvo? Pues hasta ahorita han estado bien, no hemos tenido malas noticias en cuanto a ese aspecto, pero sí, precisamente por eso también decidimos ponerle esta protección en el techo para prolongar la vida de la caja. Te quería pedir un favor, si nos puedes de pronto escribir en el chat ahorita el nombre del material ese, de pronto puede servirle también a Ah, alguien claro, que esté en proceso de construcción de cajas nido para la protección. sí. Gracias. Sí, son experiencias importantes porque es una inversión muy alta hacer una caja nido, instalarla y de pronto que dure nada más un año, pues se va. Bueno, por acá Silvia dice que las cajas nido fueron habitadas por especies que eran parte de su estudio como especies exóticas o introducidas. Pregunta. Ok, durante la instalación y monitoreo de cajas nido para paseriformes, que fue en el año 2020 y 2022, tuvimos pocas cajas ocupadas por avispas y abejas. Avispas y abejas, Apis mellifera y poliestes, género poliestes, avispas de papel. En el caso de cajas nido para búhos, rapaces nocturnas, hubo muchísima ocupación por abejas y avispas. De las 127 cajas que se colocaron, al menos unas 30 llegaron a tener, bueno, 15 llegaron a tener abejas y avispas y el resto, las otras 15, otro tipo de insectos, ¿no? Pero sí, ese fue un problema. Notamos que las cajas para lechuza, el modelo para lechuza era el que más les agradaba a las abejas, precisamente por la forma, el diseño que tienen en forma horizontal. Y esto también nos está indicando la competencia por los espacios, ¿no? De las cavidades. Hay otras aves que también requieren estos espacios y las abejas y avispas también los llegan a utilizar. Entonces ahí es donde vemos esta competencia de los espacios. Perfecto. Por acá hay otra pregunta. ¿De qué manera se aseguran que esos nidos no sean intervenidos por personas ajenas? Ok, bueno, se buscó justamente evitar vandalismo, robo de nidos, daño a los mismos polluelos y por eso se decidió que los nidos se instalaran en estas áreas naturales protegidas que son administradas por el gobierno del estado, dado que tienen, bueno, algunas sí cuentan con su perímetro pues delimitado. Hay cuidadores, hay vigilantes, eso nos va a dar una menor incidencia de que pueda haber algún problema, ¿no? Con este tipo de situaciones. Por lo que está en predio privado, entonces se tiene el control. Digamos que son áreas públicas, la gente puede ir, es abierto al público, pero sí hay seguridad en ese aspecto de que no haya ese daño, ¿no? Ante las cajas. Esa es una garantía que se tuvo y también al tener otras cajas en los espacios de áreas verdes de la universidad, pues también es un punto a que esté protegidas de cierta manera. Claro, la misma comunidad educativa está pendiente porque sabe que aporta a la investigación, entonces, Sí. perfecto. Sí, siendo un trabajo que involucre a las personas es fundamental porque genera también conocimiento en otras personas y se genera sentido de pertenencia, entonces ya la protección es más. Sí, de hecho también por eso se escogieron estos sitios universitarios, porque
en esta zona de donde se instalaron las cajas ha llegado a haber reproducción de manera natural del búho café, de Strix virgata. Entonces ya ha habido este contacto con los polluelos entre alumnos, de alumnos que no necesariamente tienen este perfil de biólogo, de agrónomo, ¿no? Entonces, pues sí, resultó así como un bombazo de qué hace este bicho aquí. Y entonces ya también se trata de involucrar a estos otros alumnos que no necesariamente son del perfil de biológico agropecuario, para que se relacionen, conozcan y participen, ¿no? En los monitoreos, por ejemplo. Así se abrieron varias redes. Bueno, súper bien. Por acá Rafael Castañeda te saluda y pregunta cuántos mililitros de muestra de sangre le están tomando a los individuos y si con esa misma hacen hemograma y bioquímica y por qué vía. Sí, se colectó aproximadamente de 0,1 a 0,3 mililitros obtenidos de la vena metatarsal. Con eso se hizo el perfil hematológico y para la química sanguínea se aplicó una dilución por 4 o incluso hasta al 8. Perfecto. Por acá Santiago Franco nos pregunta cada cuántos metros ponían los nidos. Ok. En alturas promedio para Glaucidium brasilianum fue cerca de 6 a 7 metros, para Strix virgata 10, 11 metros y para Tito furcata 12 metros. Eso es en altura. No sé a qué se refiere Santiago bien, pero con cada cuántos metros. Sin embargo, me da pie también para preguntarte qué distancia entre una y otra. Ok, bueno, en un principio sí se había diseñado que fuesen separación de 100 metros, pero también como estas áreas naturales ya pues tienen cierto grado de perturbación en algunas partes, no es posible que todo esté tan sistemático. Entonces, se escogieron radios de 75 metros y en ese perímetro se pusieron 6 nidos de los 3 diseños. Y así se fue replicando, es decir, en un sitio poníamos 18 cajas en 3 parches de estos 75 metros de radio. También por la disponibilidad de los árboles, porque en algunas partes había árboles pues muy jóvenes porque se han hecho efectos de reforestación y entonces no era posible instalar, no era viable instalar una caja allí, entonces nos teníamos que mover al siguiente árbol y es por eso que ya no estuvo esa homogeneidad en las distancias, pero se consideraron estos radios de 75 metros. Y ahí yo te pregunto, ¿se evaluó en algún momento la disponibilidad de material de anidación, de alimentación como recursos básicos para la crianza, por la competencia de que si hay 6 cajas nido en determinado territorio, si existe los suficientes recursos para que las aves no generen estrés por la competencia? Bueno, en ese sentido, digamos que el más fuerte es el que va a llegar a colonizar y por ende pues ya las demás especies ya se ven restringidas, ¿no? Entonces fue como que ofrecer estos 3 diferentes espacios para ver en ese sitio, pues cuál era la preferencia, ¿no? Y por qué especie se ocupaba. Y en el caso de los recursos alimenticios, pues sí, afortunadamente al estar con cierto grado de conservación en algunas partes, sí podemos encontrar diversidad de lo que serían sus presas. Aparte de al estar cerca de zonas urbanas, los basureros o vertederos también ofrecen pues estos recursos alimenticios. Pero existe, digamos, ¿han enfocado de alguna manera el estudio también en esta competencia o no? Nada más en la determinación de la dieta. Sí, en la determinación de la dieta para ver pues cuáles son las presas que están consumiendo. Porque tenemos, si bien en la ciudad de Jalapa, que estamos hablando de unos 1,200 metros, tenemos otro sitio que está en Selva Baja a unos 300 metros, ¿no? Entonces sí puede haber este cambio, pensamos que va a haber este cambio de diversidad de presas consumidas. Perfecto. Y en cuanto a lo que te preguntaba de la competencia de material de anidación, las aves rapaces nocturnas necesitan ingresar material externo o les basta con el sustrato que ustedes le ponen. Sí, ellos no construyen nidos, no fabrican nidos. A lo mucho lo que pueden hacer es moldear el espacio de anidación, empujar un poco lo que es esta viruta, pero nada más se le pone eso, este colchón de viruta.
el Ah, ok. cual se va cambiando, ¿no? En este caso, se puso en un año, no se ocupó, hay que limpiar la caja, que todo esté bien y ponerle sustrato nuevo. Perfecto, muchas gracias. Santiago Franco también nos pregunta qué opina la comunidad de los sistemas silvopastoriles de la diversidad de aves en sus fincas. Oh, bueno, pues sí encontramos gran diversidad en ese estudio que se hizo por ahí del 2017-2018. Sí, sí hubo asociaciones con algunos de nuestros sistemas agropastoriles que nosotros consideramos en el estudio. Sí hubo una asociación, sí hay mucha presencia de aves en estos sistemas. Bien, Daniel Gonzalo pregunta si hubo afinidad de otras especies de aves hacia las cajas nido, quizá páceres u otros. Sí, en este último proyecto que estamos realizando, si bien estaban planeadas, diseñadas para Strix virgata, sí tuvimos a final de la temporada reproductiva un tirano que estuvo anidando en una caja diseñada para Glaucidium. Él sí llevó material al nido, igual cuando íbamos en los monitoreos con la pértiga, nos sorprendió que ya estaba construyendo el nido, posteriormente lo terminó, puso 4 huevos y ya ahorita en julio ya salieron del nido. Aunque también hubo otros intentos de anidación, pensamos que fue por roedores, por el tipo de nido que estaba construido. Por ejemplo, los tiranos suelen meter diferentes materiales como plumas, piel de serpiente, pelo de mamífero, incluso basura, ¿no? Como los plásticos. Suponemos que pues le va a dar mayor condiciones térmicas o algo así. Pero ese fue uno de los inesperados bienvenido que fue a nuestras cajas. Bueno, súper bien. Daniel también nos comenta que qué bueno que también están aportando con la educación ambiental, que es vital en la conservación. Otra preguntita que te tenía era que si han hecho estudios de ecología más allá de las rapaces nocturnas, ¿qué efecto ha tenido en el entorno el aumento de esa población? Porque me imagino que ha aumentado la población o cómo ha sido este proceso en cuanto a la afectación a otras especies, porque van a requerir de mayor alimento, van a depredar otros nidos. Ok, no se tiene a ciencia cierta cuál es la población para la zona. No se sabe, no se ha estudiado. Entonces, lo que estamos observando es que sí son abundantes, porque al conocer, hacer todo este estudio, pues se va corriendo la voz, ¿no? Entonces nos han hecho más reportes de polluelos, que incluso fuimos a buscar, a ver, uno de la fotografía que está así en un súper árbol bonito lleno de heno. Ese es uno de los juveniles silvestres que han nacido aquí en la ciudad. Y a ciencia cierta, pues no se sabe, ¿no? Este es también un estudio importante para poder, pues, conocer también al nosotros estar detectando en dónde están estos ejemplares, poder saber un poco más sobre qué tan abundantes son, aunque ya por los reportes que nos han dado, sí vemos que es una especie abundante, y eso se va a complementar muy bien con la dieta que nosotros podamos encontrar en las segagrófilas, que hasta ahora, pues sí hemos visto que incluye mucha diversidad de insectos, pero también aves. Aves pequeñas que suponemos que por la temporada la madre búho o el papá búho fue y depredó algún nido, ¿no? Sí, digamos, porque estamos hablando de una dimensión bastante alta, pues bastante alta, una cantidad de notoria de cajas nido. O sea, son bastantes. ¿En cuántas hectáreas más o menos? O digamos, qué área están ocupando estas cajas nido más o menos? Bueno, hay algunas ANP que son muy grandes, que llegan hasta las 40 hectáreas. Nosotros no ocupamos todo ese espacio, fue más en estos polígonos redondos, que te digo que son de 75 metros. Y pues estamos esperando a más resultados para poder pues determinar, sacar más conclusiones sobre este tema justamente. Súper bien, qué inversión tan alta tienen ahora y bueno, o sea, los resultados se irán a ver de aquí a largo plazo. Sí, el estudio termina en el 2027, entonces todavía puede haber un montón de cosas interesantes.
Acá hay otra pregunta. Si hubo alguna especie migratoria algunas especies migratorias que llegaron a habitar alguna caja nido, especies que no formaran parte de la fauna de la zona. No, no hubo presencia de aves migratorias que ocuparan las cajas. La única, pues es una especie residente, que fue esta especie de tirano, nada más. Bueno, perfecto. Si alguien más tiene de pronto algún aporte, alguna pregunta, está abierto el micrófono, podemos conversar. Santiago os pregunta si la financiación es por entidad pública. Bueno, la mayoría de la financiación fue derivado de este proyecto de fomento ambiental que convocó la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, con la cual pues se construyó prácticamente todo y se pudo adquirir un poco del equipo necesario para la instalación y el monitoreo de los nidos. Ya otros materiales que pues fueron adicionando y que fueron necesarios, sobre todo para la parte de obtener las muestras biológicas. La Universidad Veracruzana, por parte de mi director de tesis, pues hay proyectos, ¿no? Donde puedes obtener un poquito de recurso. Entonces, una parte se complementó con la parte de la universidad y ya otra parte, pues fue, pues ahora sí, de mi parte. Autofinanciado. Sí, una parte. Bueno, súper bien. No, pues quedan muchísimas, muchísimas más inquietudes, más preguntas, pero que también el tiempo irá dando la respuesta, ¿no? Sí. Porque yo sé que este es un proceso de investigación largo. Sí, y también algo de lo que me comentabas sobre las cajas, de por qué son muchas cajas, ¿no? En tal vez un sitio pequeño. Pues primero, nada más queríamos, nos interesaba saber más sobre el búho café. Pero también al decir, ok, se tiene el registro de otras especies rapaces de las cuales no se sabe mucho, pues podría ser, ¿no? Que llegaran a anidar. Entonces también por eso se implementaron estos otros dos diseños, que son las rapaces que se tienen presencia en la ciudad. Sí, no, pues desde mi desconocimiento, me queda mucho la inquietud de invertirle de pronto tanto a cavidades para rapaces nocturnas, para rapaces, y que esto pueda afectar el equilibrio del ecosistema, porque ellas son básicamente depredadoras, ¿cierto? Y carnívoras, entonces van a estar afectando pues otras poblaciones. Entonces, sí me queda como la inquietud, por lo que también se busca como el equilibrio, ¿no? Entonces, no sé, han intentado de pronto, han pensado en instalar cajas nido para mamíferos, en hacer como alguna otra acción que corresponda un poco a ese equilibrio o no lo han pensado. De momento, instalar otro tipo de cajas, sí, lo hemos llegado a pensar, pero faltaría un poco más de tiempo porque el hecho de pues tener todas estas cajas en el hábitat, pues sí demanda mucho tiempo, ¿no? Porque son varias y aunque todos los sitios están relativamente cerca, pues sí, es de inversión de tiempo, de estar pendiente de los nidos, ir a sondear y también pues ir pasando todos los datos que ya se tienen a irlos procesando, ¿no? Entonces, de momento no, pero posiblemente, de acuerdo a lo que vayamos viendo, pues sí se podría considerar. Sí, no, y no solamente los mamíferos, sino otras especies como nos contaste también que han depredado, pero bueno, ya con el tiempo se va mirando, sería interesante ir evaluando el cambio de poblaciones y esto. No, pues felicitaciones y muchas gracias, Diana, por facilitarnos este espacio de aprendizaje que quedó admirada de esa manera de subir las cajas nido. Qué maravilla. ¿Hasta 7 metros, 8 metros máximo? Hasta 16, las más altas están 16 metros. Increíble, increíble. Te felicito y mi admiración completa. Bonito este trabajo. Muchísimas gracias. Yo creo que ya, si alguien más desea de pronto hacer una última pregunta o ya damos por finalizado. Igual si tienen más curiosidad sobre lo que vamos haciendo, pueden buscarnos en Facebook. Estamos como Uma la Coruja. Ahorita les paso el dato del recubrimiento que se pone en el techo y les escribo el correo. Bueno, en la página de Facebook para que si tienen también alguna cosa, una cuestión por ahí, con mucho gusto nos pueden contactar. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Uma la Coruja. Sí. Perfecto.
Bueno, esperamos poder tener de pronto la oportunidad en algún momento de un espacio presencial, me encantaría, para aprender mucho sobre el proceso de construcción también. Bueno, aquí les paso el nombre de la membrana prefabricada en poliéster, así tiene este nombre comercial. Es esta membrana que, por ejemplo, en Estados Unidos se ocupa mucho para impermeabilizar los techos, es este material. Perfecto. Y Puma la Coruja, así nos pueden buscar en Facebook. Bueno, Diana, muchísimas gracias. Aquí Diana nos apuntó en el chat, por si a alguien le interesa. Muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias entonces a todas las personas que nos acompañaron hoy, que participaron, que hicieron posible este espacio y que haya muchos más. Nos vemos entonces en una próxima. Muchas gracias y pues ya se dan, fue una embarradita de lo que estamos haciendo aquí en estos años del 2017 para acá. Todo es experiencia, práctica y mejorar, siempre mejorar. Maravilloso, muchísimas gracias. Adiósito, bye. Vale, que tengan feliz noche.